Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, para el día de hoy, lo que nosotros vamos a encontrar o lo que vamos a intentar explorar a lo largo de este pequeño video introductorio de las temáticas del día de hoy, vamos a hablar acerca de violencia. Violencia en el entendido de que esta violencia tiene un componente social sumamente importante para poderla entender. Entonces, en ese sentido, nosotros nuevamente podemos observar, al igual que la vez pasada, que la violencia como fenómeno puede entenderse desde una perspectiva puramente técnica o científica, o puede entenderse a través de factores culturales, o puede entenderse a través de factores estructurales, es decir, a partir de un entendimiento de la sociedad y de las reglas que en esta existen para que ella pueda sobrevivir. Entonces nosotros podemos empezar esta clase a partir de la parte introductoria, donde nosotros podemos ver qué es la violencia de género, qué es la violencia estructural, y a partir de la violencia estructural observar lo que nosotros podemos entender la violencia estructural de género, que es decir, un tipo de violencia sostenido dentro de reglas sociales, independientemente de la voluntad para poder cambiar este sistema o no. Y por último vamos a observar otro nuevo elemento de los estudios de género que habla acerca de las masculinidades tóxicas como consecuencia de la misma violencia de género dentro de un espacio masculino. Entonces, para nosotros empezar un poco a hablar acerca de ello, de todos estos temas, lo que me gustaría empezar es, no nos hagamos tarugos. La violencia contra las mujeres tiene un determinado origen, y es que son mujeres. ¿Por qué esto ocurre? Porque llevamos miles y miles de años en distintas sociedades estableciendo una mecanización de las relaciones donde los hombres utilizamos el contexto social para justificar una serie de elementos que subyugan la posición de la mujer dentro de la propia sociedad. Dentro del texto de violencia estructural de género, empieza más o menos diciendo esta frase. La lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y jóvenes comenzaría siendo visible una realidad innegable. Las mujeres son violentadas por el hecho de ser mujeres. Los niños y las niñas sufren abuso en una sociedad adultocentrista. ¿Qué es esto de una sociedad adultocentrista? Y por extensión también podríamos preguntarnos qué es una sociedad machista que dentro del discurso feminista suele entenderse como una sociedad patriarcal o falocentrista. Efectivamente, falocentrista significa centrado en el pene. Quiere decir que hay ciertos elementos dentro de la sociedad que se fueron construyendo a partir de valores puramente masculinos y valores que se centran en el ser humano como un adulto. Para rastrear el origen de este tipo de conceptos, podemos hacer un paralelismo con una organización social cualquiera. Vamos a ver tres ejemplos. Por ejemplo, en la familia, nosotros podemos observar que tiene una serie de reglas internas, es decir, tiene una serie de jerarquías donde nosotros podemos observar quién tiene el poder. Tradicionalmente nosotros podríamos pensar quién es el rey de la casa, el padre. Por lo tanto, el padre es la cabeza de familia y por lo tanto es el que tiene teóricamente el poder. Eh, Dentro de la estructura familiar nosotros podemos observar algunos otros elementos que refuerzan estos elementos jerárquicos. Por ejemplo, ¿quién es la que se encarga de educar a los hijos? Por definición, suele ser la madre. Y el sistema tiende a reproducirse justamente porque la madre funciona como un elemento que va a reproducir la misma idea de la propia masculinidad como un elemento deseable. Y vienen algunos ejemplos que nosotros podríamos observar para poder definir esto. ¿Cuál es la posición del hijo primogénito frente a la hija primogénita? ¿Cuál es el valor que se le da al varón? Es muy sonado ejemplos de distintos monarcas en la historia donde simple y llanamente se busca el varón y cada vez que sale una mujer se desecha como la posible sucesora en los reinos como tal.
Este valor hacia los hombres implica también, tiene una determinada circunstancia histórica que vamos a ver un poco más adelante. Una segunda institución que nosotros podemos observar, podemos verlo a través de la iglesia, o puede ser la iglesia, donde, al igual que el mismo caso, hay una serie de estructuras que mantienen una serie de jerarquías por encima de los otros. En las iglesias, ¿quiénes tienen el poder como tal? Los padres. Particularmente en la iglesia católica, no ha habido una apertura hacia la creación de eh, padres mujeres como tal, o de sacerdotes mujeres, sino que esto se ha convertido en, una en un elemento que ha sido un poco retrógrado, en el sentido de que no ha modificado sus posiciones y ha considerado siempre la posición del hombre como el padre, mientras que las monjas no. Pero ojo, también nosotros podemos observar este tipo de jerarquías en otro tipo de instituciones, por ejemplo, los sistemas de salud o los hospitales. Dentro de los hospitales, tradicionalmente, ¿quiénes son los médicos y quiénes son los enfermeros? Normalmente los médicos eran hombres, mientras que las enfermeras se dedicaban a su rol de cuidadoras como tal. Insisto, nosotros podemos observar que este tipo de instituciones tienen un determinado origen histórico y podemos rastrearlo hacia el siglo XVIII, cuando se establece lo que hoy conocemos como la modernidad. Antes de la modernidad, antes del siglo XVIII, tanto la familia como la iglesia, como la salud, se trataban como estructuras completamente distintas. La familia no estaba centrada en el padre, sino alrededor de los 12 años el hijo tenía que salir de casa y se iba a buscar un oficio fuera. Por otro lado, dentro de la iglesia no había todas estas estructuras centralizadas en un origen, porque eran comunidades más religiosas más pequeñas como tal. No existía una iglesia con una estructura católica o romana que centralizara, no existía un papa, por ejemplo, eso es lo que me refiero. Y, por ejemplo, también la salud era un elemento que podía depender de que hubiera un barbero que estuviera yendo de lado a lado, o algún dentista que estuviera yendo de lado a lado, o se le rezaba a Dios, o se solucionaba con otro tipo de curanderías. Es decir, no existía una institución específica creada para defender e reintegrar a aquel que podíamos llamar enfermo, como lo que hablábamos la clase pasada. La llegada de la modernidad implicó un cambio en la forma en que se construyeron las instituciones. Así como la semana pasada hablábamos de cómo se creó la noción de enfermedad, también se creó la noción de ciudadano dentro de los discursos modernos. Con la creación de los estados se fue creando aquel ciudadano que tenía un cierto fundamento religioso, centrado justamente en el bueno frente al malo. ¿Quién era el bueno como tal? El buen ciudadano, aquel que ejercía todos sus derechos frente a aquellos que no los ejercía, o que se salía de la normatividad y no permitía la paz. Por ejemplo, el enfermo no cae dentro de su propio rol, por lo tanto se le tiene que separar y se tiene que crear una institución como el hospital para volverlo a reintegrar. Por ejemplo, el criminal también cae fuera de la sociedad, y dentro de la cárcel se busca reintegrarlo a la sociedad como tal. Otro tipo de ejemplos, otro tipo de instituciones, podríamos pensarlo como aquellas que están creadas para hacer y formar aquello que sería un buen ciudadano. ¿Les suena la escuela, por ejemplo? Los niños no se les considera adultos hasta que están completamente formados, es decir, donde el Estado va creando, a partir de una serie de diplomas, la posibilidad de que ese niño se vaya integrando a una vida laboral plena y económicamente activa, creando un sujeto completo de derechos, lleno de derechos y de obligaciones que tiene que cumplir dentro de una buena sociedad. Es decir, la escuela es una fábrica de buenos ciudadanos. Eh, Típicamente, nosotros podríamos decir que este tipo de instituciones fueron creando justamente para controlarlos a nosotros como seres humanos, para funcionar dentro de la propia sociedad. Eh, si nosotros seguimos con este paralelismo entre lo bueno y lo malo, podríamos entender también la salud a partir de estas dicotomías, o estas cosas que están contradictorias. Por un lado, el enfermo frente al sano; por otro lado, lo sucio contra lo limpio, y nosotros podemos ver cómo ese tipo de ideas se fueron impregnando hasta crear nuestras propias instituciones de salud. Por ejemplo, algo que pareciera algo ridículo, pero en un determinado momento se estableció
el color blanco para las batas y para los uniformes, justamente porque se establecía que lo blanco era lo prístino y era la sanidad, implicaba pureza, implicaba también una serie de elementos que hacían bondadoso este sistema como tal. Eh, Así como los uniformes son blancos, esto quiere decir que pensar en estos sistemas de salud no pueden entenderse fuera de los espacios donde nacieron. Pareciera que esto está un poco pirado, pero si nosotros vemos un contexto en general, quizás lo podamos observar de una manera más clara. Si nosotros vamos viendo históricamente que antes de que se crearan esas instituciones, no era necesario que uno se vistiera con este uniforme de blancura para poder atender enfermos, sino más bien se fueron estableciendo elementos científicos que establecían lo que verdaderamente debía de buscarse para poder curar a las personas. Entonces, este tema tiene conexión con lo que vimos en la clase pasada. Pero, un poco aterrizando y regresando, ¿qué tiene que ver esto con violencia? Pues, en realidad, mucho. La sociedad se ha estructurado por distintos sistemas. Entre ellos existe un sistema moral, un sistema gubernamental, un sistema de salud, un sistema social. Por sistema moral que determina lo bueno y lo malo y está basado dentro de valores religiosos o de valores de buena ciudadanía o una serie de reglas que me permiten a mí vivir dentro de un contexto social más grande, donde me pueda dar las reglas para comportarme en determinadas situaciones. Un sistema gubernamental como el que mencionaba justamente estaría creando una serie de reglas que me permitirían a mí como ciudadano ser sujeto de derechos y al mismo tiempo tener una serie de obligaciones. Por ejemplo, necesitamos instituciones para poder pagar impuestos, necesitamos instituciones para poder circular, necesitamos instituciones para estudiar y que nos den un diploma, para poder ejercer una profesión con una licencia que me otorga el Estado para ejercer esa profesión por un determinado tiempo. Ese es más o menos nuestro sistema en el que nosotros estamos. Un sistema de salud que puede integrarse, como lo vimos la semana pasada, a partir de un sistema gubernamental de salud, pero también una serie de elementos de salud que me permitan a mí convivir con otras ideas para poder sobrevivir y obtener beneficios de salud a partir de elementos culturales, como lo que platicábamos la semana pasada, o a partir de la toma del acceso a hierberos o acceso a hueseros u otro tipo de elementos que se pueden convertir en elementos culturales. O un sistema social que establece una serie de reglas que ponen jerarquías dentro de las personas. Frases tan turbias y tan comunes como aunque la mona se vista de seda, mona se queda, lo que establecen son una serie de jerarquías que establecen, por ejemplo, en este caso, un color blanco como superior, mientras que los morenos estamos por debajo de la media como tal. Eso no quiere decir que sea real. Nuevamente, estas definiciones puramente sociales son completamente arbitrarias y no necesariamente reflejan una realidad verídica ni científica como tal, sino son nuevamente completamente arbitrarias y van estableciendo una serie de divisiones dentro de nuestras actividades cotidianas como tal. Es decir, cada uno de estos sistemas va generando una serie de reglas para generar una convivencia sana que nos permita a nosotros movernos dentro de los distintos espacios. Un ejemplo quizás un poco más claro de este tipo de estructuras sociales, que convivimos con ellas todos los días, pero que simplemente a veces no nos quedamos pensando. ¿Ustedes por qué lado de la acera circulan? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Resulta que caminar por el lado derecho es una noción porque era más fácil desenvainar la espada caminando por el lado derecho para defenderte de un posible agresor. ¿Sí? Poniéndote contra pared del lado derecho, tú desenvainabas con esta y te podías defender. Mientras con el lado izquierdo podías pegar tu espada contra una determinada pared. Elementos tan simples se fueron estableciendo a lo largo de la historia y fueron transmitiendo la forma en cómo nosotros actuamos sin que seamos conscientes de ese origen como tal. Entonces, si nosotros entendemos que toda esta serie de reglas van generando certidumbre,
también podemos entender que estos sistemas van estableciendo una serie de reglas que nos permiten convivir entre unas y otras, pero al ser reglas, siempre va a haber alguien que esté fuera de la norma, alguien que esté fuera de ellas y que se encuentre subyugado por ellas y que no esté de acuerdo necesariamente con estas. Así, de esta forma, las instituciones que se fueron creadas para reintegrar a las personas tienen una serie de consecuencias para aquellas que no caen dentro de los sistemas como tal. Esto es relevante en salud porque los hospitales justamente cumplen con esta función. Tienen la posibilidad de atender a aquellos con los que la institución está diseñado para atender, pero no pueden atender a aquellos con los que no están pensadas para ser atendidos dentro de este sistema. En el ISSSTE es muy sencillo. No podemos atender a alguien que no sea derechohabiente del instituto como tal. Podemos atenderlo siempre y cuando haya reglas que permitan hacerlo, pero si no caen dentro de los beneficiarios, entonces simplemente se niega el acceso como tal. Hay ciertos parámetros que sí están permitidos porque están legislados para este fin, pero otros que simplemente no. Por ejemplo, y muy simple, si yo tengo IMSS, no puedo atenderme en el ISSSTE de forma tan inmediata como tal. Este tipo de reglas parecen arbitrarias y que se fundamentan en un criterio social y no necesariamente científico. Como pudimos ver la clase pasada, muchas de estas cosas científicas se establecen como lo verdadero y como lo real, cuando en realidad pueden entenderse a partir de elementos puramente arbitrarios socialmente o culturalmente. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que nos pueda hacer entender esto. Cuando nosotros establecemos esta serie de sistemas, centrados, por ejemplo, en la generación de una ciudadanía, como lo que platicaba hace rato, estamos dejando afuera a todos aquellos que no caen de ello. Hablaba yo de los criminales, hablaba yo de los que tienen que meterse a la cárcel, hablaba de los niños que tienen que meterse a la escuela para volverse personas, pero también aquellos que están dentro de lo enfermo o no. Y esto tiene mucha relevancia, nuevamente regreso a esta misma idea, tiene mucha relevancia dentro de los sistemas de salud porque hay un montón de elementos que son completamente arbitrarios, que se entendían como desviaciones de la salud y que hoy por hoy no necesariamente lo son. Por ejemplo, los homosexuales, por ejemplo, algunas diferencias culturales, por ejemplo, la regulación del aborto, que hoy por hoy ya no tiene esa connotación completamente negativa, y sobre todo las mujeres. En este marco podemos hablar de violencia fundamentada en estas estructuras sociales y en nuestras propias reglas y sustentadas por relaciones jerárquicas que se establecen a partir de estas mismas reglas que establece la propia sociedad. Esto nos pone en una situación bastante complicada para hablar, por ejemplo, de violencia contra las mujeres como tal, porque entonces la violencia contra las mujeres no depende de si yo soy buena gente y le pego y no le pego a mi mujer, o si yo soy buena gente y no maltrato a mi marido. No, sino que hay una serie de estructuras sociales que establecen una serie de normas que estaban diseñadas para atender a un tipo de población, pero que no estaba diseñada para el resto. Históricamente, la posición de la mujer no tuvo participación política hasta muy poco tiempo. Es hasta el 57, por ejemplo, que la mujer tiene acceso al voto. Es decir, la noción de ciudadanía que se crea en el siglo XVIII, que nosotros heredamos y que seguimos funcionando porque las reglas, si bien se han ido modificando, no van acorde a la velocidad de los propios tiempos. Esto hace que muchas de estas reglas no tengan un componente de género, sino que estén encuadradas dentro de relaciones creadas por puros hombres. Entonces, no es de sorprenderse que la violencia contra la mujer, si bien se encuentre naturalizada en relaciones de poder donde una jerarquía de hombres machos se sustenta también en elementos legales donde ellas no tienen el derecho al acceso a los mismos beneficios y las mismas compensaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el trabajo. Estadísticamente, las mujeres ganan 20% menos que los hombres. También estadísticamente las mujeres, una vez que llegan a una edad reproductiva, se vuelven un poco complicado que ellas puedan
acceder a espacios laborales porque los empleadores dicen es que se me va a embarazar, entonces pues no la puedo contratar todo este tiempo. Y eso nos pone en situaciones sumamente complicadas. Para cortar este primer video, lo que me gustaría que ustedes buscaran es un video de YouTube que hable acerca de violencia obstétrica, por ejemplo, donde todo el sistema de salud no necesariamente está diseñado para atender este tipo de violencias o este tipo de padecimientos hacia las mujeres, donde los científicos médicos han diseñado y han controlado el cuerpo de la mujer, quitándole su propia potestad para decidir sus acciones, porque científicamente ellas no son las que controlan su propia reproducción, sino son los médicos los que definen los tiempos y los tratamientos que se les tiene que dar para poder llevar a cabo un embarazo. De alguna manera se les está quitando la autoridad y se les pone en una situación por debajo para que sean los médicos los que tomen decisiones sobre el protocolo de atención sobre los demás. Los dejo y vuelvo con ustedes en un segundo.